Problema número 4. Observamos que se lanza un objeto con velocidad constante por la horizontal, 30 metros por segundo, y me piden después de 4 segundos cuál será su velocidad resultante. En un principio sale de aquí hacia la derecha 30 metros por segundo y siempre va a ser en la horizontal 30 metros por segundo. Empieza a caer con una velocidad inicial de 0 y lo que me interesa es qué velocidad tiene al cabo de 4 segundos. Porque esa velocidad al cabo de 4 segundos y la velocidad 30 metros por segundo en la horizontal me va a permitir formar un triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras para que en la parte de hipotenusa, o sea, velocidad resultante, pueda obtener mi respuesta. Entonces, mi primera tarea en este problema 4 es averiguar cuánto es su velocidad al final de 4 segundos. Y empleamos la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por tiempo. Reemplazamos los datos en caída libre vertical, cuando un cuerpo se suelta o es soltado o es dejado caer, velocidad inicial 0, aceleración de la gravedad 10 y dato del problema me manifiesta que 4 segundos es el tiempo que demora este acontecimiento. Entonces a ti te queda solamente procesar esta información operativa y hallar la respuesta velocidad final. Una vez que tienes la velocidad final, ese será uno de los catetos en el teorema de Pitágoras elevado al cuadrado, y la otra velocidad que no cambia su valor 30 será el otro valor a considerar como cateto elevado al cuadrado también en el teorema de Pitágoras. Y la velocidad resultante al cuadrado va a ser igual a la velocidad x al cuadrado más la velocidad final y al cuadrado. Entonces, elevas al cuadrado las cantidades respectivas, luego haces una adición de esas dos cantidades y ese cuadrado que tiene la velocidad resultante en el primer miembro va a pasar como raíz cuadrada de esa adición de esas dos cantidades elevada al cuadrado. Y esa será tu respuesta que tendrás allí que considerar. El problema número 5. Un objeto es lanzado con velocidad horizontal 1, velocidad horizontal constante, 15 metros por segundo. Hallar su rapidez también me está pidiendo una rapidez resultante y el espacio horizontal recorrido luego de 2 segundos. Para hallar la velocidad vertical a los 2 segundos, aplicamos esta fórmula. Reemplazamos los datos 0, 10 y 2. Con esas operaciones y reducciones hallas la velocidad final. Esa velocidad final va a ser parte de la fórmula del teorema de Pitágoras, elevado al cuadrado, esa velocidad final. Esa velocidad horizontal que tengo en el gráfico también será pues elevada al cuadrado. Luego, la adición de estas dos cantidades elevada al cuadrado va a ser pues lo que tengo en el segundo miembro. Y ese cuadrado que está allí como exponente de una potencia va a pasar a ser índice de toda esa adición de esas dos cantidades que elevaste al cuadrado. Y esa va a ser tu respuesta con la velocidad 2 resultante. Y para hallar el espacio horizontal, considera hasta la velocidad en el eje X, o sea 15, y consideras el tiempo, porque el tiempo ya sabemos que es el mismo que demora en caer, que es el mismo que demora en recorrer la trayectoria curva y que es el mismo en recorrer el espacio horizontal. Entonces, ese tiempo 2 segundos también será considerado allí. La velocidad 1, que es constante, también la anoto allí. Solamente multiplicas y ya tienes distancia. Ahora con la aplicación número 4. Atención. Velocidad resultante viene a ser el resultado de la velocidad en el eje horizontal y la velocidad en el eje vertical en un determinado lugar e instante.
Entonces, para hallar la velocidad resultante, yo debo tener una velocidad en el eje X, que es constante, y una velocidad en el eje vertical. Luego, por el triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto mayor, cateto menor, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí en este problema 4, estamos observando que la velocidad horizontal es constante, es 30. Ya tengo la velocidad X, me falta la velocidad Y, pero la velocidad Y tiene valores variables. La velocidad Y cuando empieza a caer es 0 y conforme va cayendo va aumentando su velocidad. Acá me pide de manera específica al cabo de 4 segundos. Entonces, en primer lugar, tengo que hallar qué velocidad tiene cuando va cayendo 4 segundos. Y para ello voy a aplicar esta fórmula. En el eje vertical de caída hallamos la velocidad final de caída. Velocidad final es lo que voy a hallar, velocidad inicial, que es 0, la aceleración de la gravedad, que es 10, y el tiempo, según datos del problema, es 4 segundos. Aquí ya solamente te falta reducir términos y hacer una operación sencilla y obtienes el valor de la velocidad final. Luego, como ya tienes el valor de la velocidad final vertical y ya tienes el valor de la velocidad horizontal, que es 30, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, velocidad resultante al cuadrado, es igual a un cateto, velocidad x al cuadrado, más el otro cateto, velocidad final al cuadrado. Reemplazo el valor de 20 y reemplazo el valor de la velocidad que aquí me resulta. Elevo al cuadrado ambas cantidades y luego se adiciona. Una vez que ya tengo un resultado en el segundo miembro, este 2 que es exponente, que es de potenciación, pasa a ser la radicación con índice 2. Y de esa manera habremos obtenido la velocidad resultante, teniendo en cuenta la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje vertical. 5. Un objeto es lanzado con velocidad horizontal v1 de 15 metros por segundo, que es constante. En este camino también será 15, acá también será 15, y siempre en horizontal será 15. Pero conforme va cayendo, va aumentando el valor de su velocidad. A eso no hay que perderle el ritmo. Hallar su rapidez resultante y el espacio horizontal recorrido luego de 2 segundos. Me pide lo mismo que en el problema 4, más el espacio horizontal. En el problema 4 el tiempo fue 4 segundos, acá el tiempo es 2 segundos. Entonces, aplicamos la misma fórmula. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración de la gravedad por el tiempo. Estamos en caída libre hacia abajo. Velocidad inicial de caída, 0. Aceleración de la gravedad, 10. Y el tiempo, según el problema, el dato es 2. Aquí reduces términos, haces una multiplicación sencilla y habrás obtenido la velocidad final. Y listo. Como ya tienes la velocidad final, que lo has obtenido aquí, y la velocidad horizontal, que es 15 y que no va a cambiar nunca, en este problema, entonces elevas al cuadrado 15 y elevas al cuadrado el valor de la velocidad que has obtenido acá también. Haces una adición de esas dos cantidades y luego raíz cuadrada y ya tenemos la velocidad resultante. Además, el espacio horizontal recorrido sucede en el eje X. Y en el eje X solamente tenemos una fórmula. Distancia o espacio, velocidad X, en este caso velocidad 1, por el tiempo. Ya tú sabes cuánto es la velocidad 1. 15, que no va a cambiar en el eje X. Y el tiempo, que lo hallaste aquí. Entonces multiplicas y ya has cumplido con el proceso operativo y has obtenido tu respuesta. Y será la que tienes allí señalada. Ahora con el problema número 6. Observando el gráfico, tengo acá que la altura es 19,6 metros. También estoy leyendo de que no encuentro aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso me hace
deducir que voy a utilizar la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Con una rapidez desconocida, abandona la plataforma, o sea, con esta velocidad sub cero, abandona la plataforma. ¿En cuánto tiempo tocará el piso? No olvidar que el tiempo que demora en avanzar, el tiempo que demora en caer, el tiempo que demora en recorrer el espacio X es el mismo. El tiempo es el único nexo que une a los ejes X e Y cuando se trata de relacionar operaciones y fórmulas. Entonces, con los datos que tengo en la vertical voy a hallar el tiempo. Altura, velocidad inicial por tiempo, más un medio aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. La altura 19,8, la velocidad inicial de caída 0, un medio 9,8, estoy considerando la aceleración de la gravedad, no puedo colocar 10 porque no me ha mencionado que debe utilizar 10. Reducimos términos y 9,8 entre 2, 4,9. Queda para ti, ¿qué pasa con 4,9 que está multiplicando en el segundo miembro cuando pase al primero? Queda para ti cuánto es el resultado de 19,8 entre esa cantidad que está dividiendo, y a ese resultado le vas a extraer la raíz cuadrada. Aquí el tiempo está al cuadrado, cuando pase al primer miembro será pues una raíz cuadrada de ese resultado de la división. Ese tiempo te lo llevas, ¿no?, a la respuesta y nada más. ¿Por qué no necesitas al eje X? Porque ya lo dije al principio, lo que demora en caer es lo mismo que demora en avanzar. Y si hallaste el tiempo de caída vertical, entonces también ya hallaste el tiempo de avance horizontal. ¿Y en cuánto tiempo tocará el piso? En ese mismo tiempo que transcurre o que recorre esa línea curva. Problema número 7. Un problema sencillísimo. Viendo, ya está la solución. Te está pidiendo determinar el tiempo que demoró en llegar dicho proyectil al suelo. Como no tengo ningún dato en la vertical y tengo dos datos en la horizontal, tengo velocidad horizontal y tengo espacio horizontal. Con esta fórmula, lógicamente que vamos a hallar rapidito el tiempo. Reemplazas distancia o espacio recorrido y reemplazas la velocidad constante en el eje horizontal. Despejas tiempo y respuesta hallada.